Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo David y hasta hace poco tenía un pequeño puesto de tacos afuera del mercado San Joaquín, en Azcapotzalco. Había empezado el negocio con lo que me quedaba del finiquito tras salir de una fábrica donde estuve casi 10 años. No era el mejor lugar del mundo, pero al menos los clientes eran constantes y la renta del espacio, informal como era, se pagaba con una sonrisa y una torta al inspector cuando se dejaba ver. Compartía la banqueta con otros 6 puestos. Estaban el de quesadillas, el de tortas, 2 de jugos, 1 de pancita y el infaltable, los esquites de doña Eloísa. Una señora de rostro redondo, siempre cubierta con un delantal floreado y una sonrisa falsa que me hacía pensar que sonreía por costumbre, no por gusto. La señora tenía más tiempo que todos nosotros ahí. Cuando llegué, ella ya ocupaba la mejor esquina, justo a un lado de la entrada principal del mercado. Vendía esquites, elotes cocidos y algunos fritos, con mayonesa, chile del que pica y del que no, y queso rallado del más corriente. Pero vendía como si regalara. Su fila a veces doblaba la esquina, sobre todo en fines de semana. Al principio pensé que era porque su elote era bueno, pero después noté algo raro. Una tarde, al terminar de preparar los ingredientes para la noche, fui a tirar unas cáscaras de cebolla al contenedor de basura detrás del mercado. Lo que vi ahí me sacó completamente de onda. Doña Eloísa estaba agachada junto a la base del basurero, con un bote de yogur lleno de granos de elote crudo, extendiéndolo hacia una rendija entre los tabiques. Me escondí detrás de unas cajas porque algo no me cuadraba. Del hueco comenzaron a salir ratas. Primero 1, luego 3, luego más de 10. Ratas grandes, gordas, que comían directamente del bote con desesperación. Y ella las observaba como quien alimenta a palomas en el parque. No parecía asqueada ni sorprendida. Al contrario, murmuraba cosas entre dientes mientras les ofrecía más granos. Nunca había visto a alguien tan cómodo rodeado de ratas. Volví a mi puesto con un nudo en la garganta. Esa noche no pude quitarme la imagen de la cabeza. Le conté a Mario, el de las quesadillas, pero se rió. ¿Y qué? Capaz que le sobran y prefiere dárselos a los animales. Así se acaba más rápido, me dijo sin darle importancia. Pero pasaron los días y empecé a notar más cosas. Clientes que se quejaban de ver ratas corriendo bajo las mesas improvisadas de los puestos. Algunos decían que se subían por las patas de las sillas plegables. Una señora gritó una vez porque una rata le trepó por el pantalón mientras esperaba su elote. Eso ya no era normal. Lo raro es que los clientes de doña Eloísa no se iban, como si no vieran lo que pasaba, como si las ratas fueran parte del mobiliario urbano. Había quienes comían ahí, con las ratas paseando por debajo, y ni se inmutaban. Un martes por la noche la vi de nuevo. Yo estaba tirando basura, otra vez. Ella estaba de espaldas, haciendo lo mismo de antes, pero ahora había más ratas. Muchas más. Una verdadera plaga. Una de ellas, gorda como un gato, se le subió al hombro mientras ella le daba de comer con la mano. Yo tragué saliva. Aquello ya no era raro, era asqueroso. Volví a contarle a Mario. Esta vez no se rió. ¿Tú también lo viste?, me dijo en voz baja. Mi hija vino a ayudarme el sábado, y cuando se acercó al puesto de Eloísa, una rata se le trepó al pie. Gritó tanto que casi tumba la mesa. Desde entonces no quiere volver. Esa semana comenzaron los problemas. Inspectores de salubridad aparecieron tras una denuncia anónima. Revisaron puestos, tomaron fotos, pero al final solo cerraron el mío y el de Mario por mal manejo de residuos. El de doña Eloísa ni lo tocaron. Es que ella tiene permiso especial, nos dijo uno de los inspectores sin darnos más explicación. Fue entonces cuando empecé a pensar que algo andaba verdaderamente mal. No solo era la cantidad de ratas, era cómo actuaban, cómo se movían, no huían.
No eran como las ratas normales que corren al mínimo ruido. Estas eran tranquilas, casi confiadas. Pasaban entre los pies de la gente como si fueran perros callejeros. Una noche decidí seguirla. Me quedé más tiempo del habitual, fingiendo que limpiaba mis cosas. Cuando Eloísa terminó su jornada, empujó su carrito hacia la parte trasera del mercado. Se metió por un callejón y ahí la vi. Sacó un costal pequeño del fondo del carrito, lo abrió y lo vació en el suelo. Puro elote crudo, desgranado, aún con pedacitos de tusa. Y comenzaron a salir. No solo eran ratas, eran montones, decenas, tal vez cientos, desde las alcantarillas, desde las rendijas, desde los huecos de las paredes. Todas corrían hacia ella. Ella solo sonreía y les hablaba en voz baja. Ya comieron mis niñas. Ahora, a cuidar la casa, que nadie los moleste. Esa frase me dejó helado. Volví a mi casa sintiendo que algo en la ciudad se había quebrado, como si me hubiera asomado a un rincón que nadie debía ver. A la semana siguiente, volví a instalar mi puesto. La sanción había terminado, pero el ambiente ya no era el mismo. Empezaron a circular rumores que un cliente del puesto de Eloísa terminó en urgencias por mordidas en la pierna, que un niño fue atacado por ratas en los baños del mercado. Nadie decía nada abiertamente, pero todos lo sabíamos. Una noche, casi a punto de cerrar, una señora gritó. Me acerqué y vi la escena. Una rata enorme había saltado directamente sobre su mesa, con las patas sucias manchando su vaso de esquite. Intentó espantarla, pero la rata no se iba. Le mostraba los dientes. La mujer tiró la silla y se fue corriendo. Doña Eloísa apareció como si nada. Ay, señora, son animales del mercado, no hacen nada, no sea exagerada. Pero algo en su voz sonaba distinto, menos amable, más autoritario. Fue la última noche que trabajé ahí. Semanas después, el puesto de Eloísa sigue abierto. El mío está cerrado. Me quitaron la licencia por una supuesta acumulación de residuos. El de Mario igual. También el de la señora de jugos. Solo queda ella. Su carrito ahora tiene luces nuevas, más grande, con más variedad. Hay esquites de chipotle, con carne, con chapulines. Se reinventa, mientras los demás desaparecemos uno a uno. Y las ratas ya no se esconden. A plena luz del día caminan entre los clientes. Suben a las mesas, comen lo que se cae, nadie hace nada, porque todos saben que, en ese mercado, las ratas no son plaga, son las dueñas. Yo vendo tamales, de chile, de rajas con queso, de dulce, los de siempre. Me pongo en la esquina de la calle Doctor Bertiz con Torres Adalid, en la Narvarte, justo enfrente de una ferretería que abre hasta tarde. Es una zona tranquila, mucho vecino de años y también mucho nuevo que se muda a los departamentos caros. Frente a mí, a unos pasos, se pone Don Goyo, el de los raspados. Llega siempre a eso de las 11, cuando el sol ya empieza a calentar. Su carrito es el típico, de madera pintado de blanco, con letras rojas que dicen Raspados Goyo, de cajeta y nieve. Se acomoda debajo de un árbol viejo que deja caer hojas secas todo el año, justo en la entrada de un local abandonado. A mí nunca me ha gustado cómo huelen sus raspados, y no soy el único. Una vez un niño mordió uno de tamarindo y lo escupió al instante. Está raro, mami, le dijo a su mamá. No era el sabor, era algo más, algo rancio, viejo. Pero la gente sigue comprando, no mucha, pero sí los mismos de siempre. Un par de señores que llegan caminando desde la Roma, un chavo que va en bici, una señora que vende dulces por el Metrobús. Todos le compran raspados a Don Goyo sin decir mucho. Pagan en efectivo. Él nunca tiene cambio. Pero lo que más me saca de onda es el balde de agua que tiene junto al carrito. Es un balde azul, de esos de plástico de ferretería, medio despostillado por el sol, siempre tapado con una tapa de hule negro. Cuando llega, lo baja de su diablito con sumo cuidado, lo acomoda junto al carrito, lo cubre con una toalla vieja y no lo toca más durante el día. Pero una vez lo vi. Fue pura casualidad.
Yo me acerqué a su lado a tirar unas cáscaras en el bote de basura y el viento levantó la toalla. Entonces vi lo que había adentro: agua sucia, verde, espesa, y unos peces muertos flotando como si los hubieran dejado ahí a pudrirse. Pero no eran solo peces, había algo más, como carne blanca, pelada, de algo más grande. No pregunté, no dije nada. Solo volví a mi puesto y desde ese día me prometí no acercarme. Después empecé a fijarme. Cada semana el agua del balde se veía más densa, más turbia. Los peces seguían ahí, flotando, pero de vez en cuando parecían moverse. No nadar, solo un leve temblor, como si algo debajo del agua los agitara. Una tarde de abril llegó la patrulla. Se estacionó justo frente al local abandonado. 2 oficiales bajaron y se acercaron a don Goyo. Le hablaron, le pidieron sus papeles. Él se los dio sin problema. Le revisaron el carrito y todo parecía ir bien hasta que uno de ellos se acercó al balde. ¿Y eso qué es?, preguntó el policía. Don Goyo no respondió. El oficial quitó la tapa sin esperar permiso. El olor nos llegó a todos al instante. Era ácido, como de drenaje con sangre. El policía retrocedió de inmediato. «¡Qué chingados!», dijo. El otro se acercó, tapándose la boca con el brazo. Se asomó, hizo una mueca y murmuró algo que no escuché. Luego se giraron hacia don Goyo y le dijeron que se lo iban a llevar. Él no dijo nada. Solo se quedó parado, viendo su carrito como si no entendiera qué estaba pasando. Pero entonces pasó lo más raro. El policía que estaba junto al balde resbaló, como si el piso estuviera mojado, y cayó con todo y tapa dentro del agua. Fue cuestión de segundos. El otro corrió a ayudarlo, pero el agua lo succionó, así como si fuera una boca negra. Se lo tragó con un sonido hueco, como si el balde fuera más profundo de lo que parecía. Yo corrí. Todos corrimos. Don Goyo solo se quedó ahí, mirando el balde con esa cara neutra que siempre trae. Cuando regresé, 15 minutos después, ya no había ni policía ni balde, solo su carrito, tapado, como si nada hubiera pasado. A partir de ese día, ya nadie volvió a ver a don Goyo por varios días. El carrito seguía apareciendo, pero solo, como si alguien lo dejara ahí en la madrugada. La toalla seguía cubriendo el lugar donde antes estaba el balde, pero ya no había nada debajo. Solo un hueco en el suelo, marcado en el pavimento como si el calor hubiera derretido el concreto. La gente volvió a acercarse poco a poco. Un raspado aquí, otro allá, como si se hubieran olvidado. Pero yo no. Un día vi como un niño se asomaba debajo de la lona del carrito. Me acerqué por instinto. El niño se alejó corriendo, llorando, y cuando me asomé yo también, vi algo que no he podido olvidar. Dentro del carrito, donde deberían estar las botellas con sabores, había una serie de frascos de cristal, algunos con ojos, otros con dientes, uno con una lengua larga flotando en jarabe rojo espeso. Cerré la lona y no dije nada. No volví a acercarme. Una semana después, don Goyo regresó, como si nada hubiera pasado. Llevaba el mismo pantalón de mezclilla viejo, la misma camisa blanca deslavada y el mismo sombrero de palma. No saludó, solo se acomodó bajo el árbol, puso su carrito, bajó el balde, sí, el balde azul estaba de regreso, y cubrió todo como siempre. Y lo más perturbador, los policías nunca fueron reportados como desaparecidos. Pregunté. Fui a la delegación. Nadie sabía nada. No hubo reporte. Nadie los había visto, como si nunca hubieran existido. Entonces entendí que el carrito no era solo un puesto callejero. Era una puerta, un acceso a algo más profundo, más oscuro. Algo que no debía estar en esta ciudad, pero que ya se había asentado entre nosotros. Ahí, entre el humo de los elotes, el silbido de los camoteros y el crujir de los carritos de raspado. Desde entonces, yo me muevo. Ya no vendo tamales en la Narvarte. Me cambié de esquina. Ahora estoy por Portales, donde al menos la gente todavía cree en los santos.
Pero aún así, a veces escucho el silbido de Don Goyo en la distancia, como si el hielo rayado arrastrara secretos en cada golpe de cuchilla. Y no importa dónde esté, siempre tengo la sensación de que si volteo, el balde va a estar ahí, esperando, con el agua densa, y los peces que ya no deberían moverse, pero lo hacen. Yo no suelo andar por la calle tan noche, pero ese jueves, por cuestiones de trabajo, salí del taller después de las 11. Tenía el estómago vacío y un antojo insoportable de algo caliente. Caminaba por la avenida Revolución, a la altura de San Ángel, cuando lo vi. Un carrito de elotes todavía con el vapor saliendo del bote. Era raro ver a un elotero a esa hora. La mayoría ya no está para esas horas, y mucho menos en una zona donde ya no pasa nadie. Me acerqué sin pensarlo mucho. El olor del elote cocido, la mantequilla y el chile me atrapó de inmediato. ¿Todavía hay, jefe?, pregunté. El hombre me miró sin decir palabra. Era delgado, moreno, con el rostro curtido por el sol. Llevaba un sombrero de palma y una camisa abierta hasta el pecho, como si no le afectara el frío de la noche. Pero lo que de verdad me sacó de onda fue lo que tenía en la pierna. Una serpiente, enroscada, viva, moviéndose con lentitud mientras él servía los elotes como si nada. Estaba envuelta desde el tobillo hasta la pantorrilla y su cabeza descansaba justo sobre el empeine. No era grande, pero sí lo suficiente como para helarte la sangre. ¿Es de verdad?, pregunté, señalando. Claro que es de verdad, dijo, sin molestarse, mientras escurría un elote sobre el bote. Se llama Santa. Me reí, más por nervios que por otra cosa. ¿Y por qué la trae ahí? Me cuida, nunca se despega. Donde voy yo, va ella. La forma en que lo dijo me hizo tragar saliva, pero tenía hambre y el elote se veía bueno. Pedí uno con todo, aunque ya no sabía si era buena idea quedarme. El hombre trabajaba con calma, sin apurarse, como si no le importara que no hubiera más clientes. Mientras me servía, vi que al otro lado de la calle un coche negro se estacionaba. Del asiento trasero bajó un tipo joven, bien vestido, con un reloj que brillaba incluso desde donde yo estaba. Cruzó la calle directo al carrito, me hizo a un lado sin decir nada. «Dame uno sin mayonesa», dijo el tipo, viendo su celular, y rápido. El elotero no se movió, lo miró de reojo. «Aquí no se exige nada, si tiene prisa, váyase al Oxxo». El otro levantó la cabeza sorprendido. Se hizo un silencio incómodo. Yo sentí que el ambiente cambiaba. La serpiente, que hasta ese momento estaba quieta, levantó la cabeza. «¿Qué dijiste?», preguntó el joven. «Que si quiere trato rápido, vaya a otro lado». «No sabes con quién estás hablando, pinche viejo». El joven sacó una billetera de la chaqueta y le aventó un billete de 500 sobre el bote. «Con eso te callas y me lo haces». El elotero no se movió. El billete cayó al piso, y ahí pasó algo que me congeló. La serpiente bajó de la pierna del hombre y se deslizó rápido hacia el billete. Lo atrapó con la boca y se lo llevó de regreso, enrollándose de nuevo en la pierna del elotero, como si nada. El joven dio un paso atrás. «Estás loco, cabrón». «Y tú eres un imbécil», le respondió el elotero. «Vete antes de que se encabrone de verdad». El tipo se fue sin decir más, subió al coche y se fue a toda velocidad. Yo me quedé en silencio. La tensión seguía en el aire, aunque la calle ya estaba vacía otra vez. ¿Siempre reacciona así?, le pregunté, intentando sonar relajado. «Ella sabe cuándo alguien es basura», dijo, pasándome el elote. «Tiene mejor juicio que cualquier humano». «¿No le da miedo que lo piquen por accidente?». El hombre negó con la cabeza. «No se equivoca y nunca ataca sin razón, pero cuando lo hace…». Hizo una pausa, como si estuviera recordando algo desagradable. «No hay marcha atrás». Le pagué y me quedé comiendo ahí mismo, en silencio. No sabía si tenía más hambre o más miedo. El elote estaba delicioso, eso sí, como los de antes, sin pretensiones, con chile del que pica y mantequilla de verdad. «¿Cómo se mete uno a vender elotes con una serpiente?», le pregunté.
más por curiosidad que por conversación. El hombre me miró. Esta vez sus ojos se veían más cansados. Uno no elige esas cosas. A veces, las cosas lo eligen a uno. Y justo cuando iba a decir algo más, una patrulla dio vuelta por la esquina y se detuvo frente al carrito. 2 policías bajaron con la linterna en mano. «Buenas noches, caballero», dijo uno. «¿Qué hace a estas horas aquí?» «Trabajo, oficial», respondió el elotero. «¿Quiere uno? ¿Tiene permiso?» El elotero sacó una hoja arrugada del bolsillo de la camisa. El policía la tomó, la miró con fastidio. «Esto no está vigente. Le vamos a tener que decomisar el carrito». El ambiente se volvió tenso de nuevo. El segundo policía, más joven, se acercó al bote, como si fuera a revisar el contenido. La serpiente asomó la cabeza de inmediato, dejando ver su lengua partida. «¿Qué es eso? ¿Es real?» «Muy real», dijo el elotero. «Y no le gusta que toquen mis cosas». El policía dio un paso atrás. «¿Está domesticada?» «No, está despierta, que no es lo mismo». Los 2 policías se miraron entre ellos, y por un segundo pensé que iban a arrestarlo. Pero no, se quedaron en silencio unos segundos más, luego le devolvieron el papel arrugado. «No lo queremos volver a ver aquí mañana, no con eso en la pierna». «No me verá», respondió el elotero. Se subieron a la patrulla y se fueron. El elotero sacó un trapo y limpió el borde del bote como si nada. «¿Siempre pasa esto?» «Cada semana». «¿No ha pensado en irse a otro lado? ¿Y dejarle el barrio a esos?» Negó con la cabeza. «Aquí me conocen. Aquí respetan a Santa. Aquí sé quién es quién». Esa frase se me quedó grabada. «Aquí sé quién es quién». Le di las gracias por el elote y me fui caminando, pero desde esa noche lo empecé a ver más seguido. A veces en la esquina de Revolución con Miguel Ángel de Quevedo, otras veces por Coyoacán. Siempre solo, siempre con la serpiente enrollada en la pierna, siempre atendiendo como si el mundo no lo tocara. Un mes después, me enteré de algo que me quitó el sueño. El tipo del coche negro, el que lo insultó, salió en las noticias. Había muerto por una reacción alérgica a una mordida de serpiente. Según dijeron, estaba en una fiesta en una casa de Coajimalpa y alguien llevó animales exóticos. Pero lo raro es que nadie supo decir de dónde salió la serpiente. Ni los invitados, ni el dueño de la casa, ni los cuidadores. Y según el reporte, la serpiente había desaparecido después de la mordida. Lo más escalofriante fue leer la descripción. Una víbora grisácea, de escamas suaves, con una mancha negra sobre la cabeza. Igualita a Santa. No dije nada. ¿A quién le iba a contar? Solo dejé de comer elotes en la calle. No por miedo a la comida, sino por lo que podía venir con ella. Porque uno nunca sabe a quién le está comprando, ni lo que esa persona arrastra a su lado. Y yo vi a Santa en acción. Lo que vi esa noche no se me va a olvidar nunca. No hay nadie que se salve de la mirada del elotero. No importa quién seas, dónde vivas o cuánto te escondas. Si él aparece es porque ya te toca. Y si te ofrece un esquite, lo tomas. Yo viví toda mi vida en la colonia Constitución de Apodaca, en Nuevo León. Una zona entre calles amplias, casas de interés social y tienditas que venden desde tortillas hasta focos para el refrigerador. No era un lugar peligroso, pero tampoco el paraíso. A esas alturas de mis 36 años, ya sabía que lo único que podías esperar era salir vivo del día y dormir tranquilo. La primera vez que escuché de ese elotero fue en una carne asada. Lo mencionó el Toño, un vecino que tenía la costumbre de exagerar historias cuando se le subía la cerveza. Dijo que había visto un carrito de elotes con una lona blanca, sin nombre ni precio, rodar lento por la calle de en medio. No tenía bocina, no traía luces, y el señor que lo empujaba, un viejito moreno y callado, no hablaba, solo alzaba una cuchara de metal y miraba directo a quien se le cruzara. «Nomás lo ves una vez, compadre, luego alguien se muere», dijo Toño, sin quitarle la vista a su lata de cerveza. «Pregúntale a la señora Norma, la que vivía en la esquina».
Lo vio una noche, se echó un esquite y al día siguiente amaneció muerta. Infarto. O eso dijeron. La gente se rió, yo también. Pero la señora Norma sí había muerto de un día para otro. No pensé más en eso hasta una semana después. Era un martes cualquiera. Salí del trabajo más tarde de lo normal. Lloviznaba, la colonia olía a tierra mojada y gasolina, y yo solo quería cenar, prender la tele y dormir. Pero justo cuando doblé la esquina para llegar a mi casa, ahí estaba. Un carrito blanco, sin lona, sin focos, sin bocina. Solo un bote de acero humeando con olor a elote recién cocido. Y junto a él, el viejito. Vestía de negro, con una gorra igual de oscura. Tenía la piel arrugada como papel mojado y los ojos hundidos, casi vacíos, pero con una mirada directa, sin parpadeo. En cuanto me vio, alzó la cuchara. No dijo nada, no sonrió. Solo levantó el brazo y me señaló el bote con la cabeza. Me paré. Algo me atrapó ahí, en seco. Miré a mi alrededor. La calle estaba vacía, ni un perro, ni un carro, ni los clásicos vecinos sentados afuera tomando aire. Solo él y yo. ¿Cuánto el esquite?, pregunté, por puro impulso. El viejito sacó un vaso de unicel mediano, lo llenó de elote, lo bañó con mantequilla, chile en polvo, crema, queso, sin preguntar nada. Luego me lo extendió. Lo tomé. Quise pagarle, pero él ya estaba dándose la vuelta con el carrito, alejándose sin apuro, sin decir ni una palabra. Me quedé ahí, con el esquite en la mano. El olor era delicioso. Mordí una cucharada, y entonces escuché el grito. No fue un grito largo, fue seco, como un golpe. Vino del otro lado de la calle. Corrí. En la casa de enfrente, una señora estaba tirada en el piso, boca abajo. Era la esposa de don Chuy, el de la verdulería. Él estaba hincado junto a ella, llamando desesperado al número de emergencias. En menos de 10 minutos llegaron 2 patrullas, luego la ambulancia. La declararon muerta. Derrame cerebral, nadie lo esperaba. Y yo, con el vaso de esquite en la mano, aún humeando. No dije nada. Lo tiré al pasto cuando nadie me vio. Entré a mi casa, me encerré y traté de dormir. Pero no pude. En las siguientes semanas volví a verlo. 3 veces. Siempre en una calle distinta, siempre de noche, siempre sin avisar. Y siempre, después de que alguien lo veía, alguien moría. La señora Toñita, el chava de la refaccionaria, el hijo de la señora de las gorditas, todos con finales distintos, un atropello, una caída desde la azotea, hasta un balazo perdido. Pero todos tenían algo en común. Alguien los había visto comerse un esquite del viejito. Una noche fui a la tienda de la esquina. Iba por leche y papel, pero en cuanto crucé la calle, lo vi de nuevo. El carrito, al final de la cuadra. Solo que esta vez no había humo, ni elote. Estaba vacío. Pero él estaba ahí, esperándome, sin moverse. Y lo peor, yo era el único en la calle. Mis piernas se congelaron. El viejito me miró, con esa cara sin emociones, y alzó la cuchara. No, dije en voz baja, más para mí mismo. Me di la vuelta. Caminé rápido, no corrí. No quería parecer paranoico. Llegué a mi casa, cerré todo, apagué las luces, me metí a la cama, con el corazón latiéndome en los oídos. Dormí mal. Soñé con cuchillos, con vasos de unicel derritiéndose, con ojos vacíos mirándome. Al día siguiente, en la esquina de la tienda, había cinta amarilla. Un chavito de secundaria fue atropellado por un camión de ruta que se subió a la banqueta. Dicen que el chofer se quedó dormido al volante. Yo lo había visto. El niño había pasado corriendo junto a mí. Se acercó al carrito, le pidió un esquite. Yo me hice pendejo y seguí caminando. Ahí entendí lo más importante. El elotero no mata, solo aparece. El que se muere es el que se acerca, el que acepta, y nadie puede negarse. Porque cuando lo tienes enfrente, con el esquite caliente, con ese olor perfecto, con la cuchara levantada, algo dentro de ti dice, sí.
porque eso hacemos. Aceptamos lo que nos dan, aunque nos cueste. Pasaron los meses. Aprendí a no voltear. Si lo sentía cerca, cruzaba la calle. Bajaba la mirada. Me ponía los audífonos. Una vez lo tuve justo frente a mi casa. No salí. Me quedé viendo desde la ventana cómo esperaba, cómo alzaba la cuchara, sabiendo que yo estaba viéndolo tras las cortinas. Y luego se iba. Nunca más probé un esquite, ni del viejito ni de nadie. Pero un día, me enfermé. Algo en el estómago, dolores, vómito, fiebre. No pude ir a trabajar. Me encerré 3 días, tomando suero y pastillas, y la noche del tercer día, tocaron a mi puerta. No timbraron, tocaron, 3 veces, lentas, sordas. Me levanté, con el cuerpo tembloroso, deshidratado, y abrí. Ahí estaba, el viejito, pero ahora traía 2 vasos de esquite, uno en cada mano. Uno me lo ofreció a mí, el otro lo dejó en el suelo. Me lo quedé viendo, sin poder decir palabra, y entonces escuché una voz detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? Era mi hermano, había venido a verme. Él se acercó, vio el vaso en el suelo. ¿Esquites? Qué raro, qué ganas. Y antes de que pudiera decirle algo, lo levantó, lo probó, sonrió. Está bueno, dijo. El viejito no dijo nada. Se dio la vuelta y se fue con el carrito. Mi hermano murió 3 días después. Aneurisma. Así, sin aviso. Ni había cumplido los 30. Yo sigo aquí, sigo viéndolo, al elotero. Pasa una vez por semana, siempre por calles distintas, siempre callado, siempre con su cuchara lista. Y cada vez que lo veo, alguien más se va. Así que si alguna vez vas caminando por la noche y ves un carrito sin nombre, sin precio, sin bocina, no te detengas. No importa si tienes hambre, no importa si hueles el elote recién cocido, no importa si te mira directo con esa cuchara en alto, porque si lo ves, ya te toca, y si tomas el esquite, será el último. Hay cosas que uno no debería contar, porque no te creen, porque parece una exageración o porque simplemente es más fácil hacer como que nunca pasó. Pero después de lo que viví, no puedo seguir guardándomelo. Trabajo como velador en un taller mecánico que está entre Calzada de Tlalpan y una calle secundaria sin nombre. Me encargo de cuidar el lugar en las noches, más por la costumbre que por el sueldo. La mayoría de los coches que dejamos son chatarras que ni el diablo se llevaría. Pero desde hace años, ese puesto me ha dado un lugar donde estar, una rutina que seguir y un poco de dinero que nunca cae mal. Al lado del taller hay un terreno baldío que nunca se ha vendido. Dicen que era de un señor que murió sin herederos. Está lleno de escombros, llantas viejas y bolsas de basura, pero en las noches se vuelve otra cosa. En ese terreno, desde hace unos meses, llega un carrito de hamburguesas. El tipo lo instala justo a las 9 de la noche, sin falta. Siempre el mismo lugar, siempre la misma hora. La primera vez que lo vi me pareció raro, porque la zona es peligrosa. Nadie se para por aquí de noche salvo los de Uber o los borrachitos que se vienen a orinar al baldío. Pero él no. Él llega solo, en un viejo Tsuru blanco, saca su carrito oxidado, arma todo en menos de 10 minutos y prende una luz colgada de un palo de escoba. Ni siquiera música pone, solo la luz, el humo y el olor a carne quemada. Me dio curiosidad. Durante 2 o 3 noches lo observé desde dentro del taller, sin salir. Un día me animé y fui a comprarle una hamburguesa. ¿Qué nombre tiene el carrito?, le pregunté mientras me servía. Él me miró con unos ojos que no parecían de este mundo, negros, hundidos. No respondió. Solo me señaló un cartel de cartón que había colgado con cinta en el poste de luz. Decía, La Rebanada. La letra era extraña, como si la hubieran escrito con los dedos, temblorosa, roja. Pensé que era pintura, pero no olía a pintura. Olía a otra cosa, algo más, metálico. ¿Con qué la quiere?, preguntó con una voz rasposa. Todo, joven, con todo.
La hamburguesa estaba horrible. Carne dura, pan quemado y una salsa rara, espesa. Pero me la comí. No quise hacerle el feo. El tipo no me cobraba hasta que terminabas. Cuando acabé, me extendió la mano. Le di un billete y ni siquiera lo revisó. Lo metió a una cajita vieja de cigarros y me dio las gracias sin mirarme. Volví al taller con el estómago revuelto. Al día siguiente, el cartel decía otra cosa. El sazón de la noche. Mismo tipo de letra, misma textura roja. Pensé que tal vez tenía varios carteles y los cambiaba, pero no. Era el mismo cartón, el reverso del anterior, como si hubiera sido borrado y escrito otra vez, con el mismo color. Esa noche no me acerqué. Pasaron los días, siempre cambiaba el nombre. La mordida, fuego urbano, el delirio, y siempre el letrero estaba colgado en el mismo palo, con esa misma tinta rojiza que olía como el pasillo de una sala de urgencias. La gente empezó a llegar. Primero uno que otro taxista, luego algunos estudiantes de los que pasan en bicicleta, todos hombres, nunca mujeres, nunca niños, siempre tipos solos. Una noche escuché gritos. Eran pasadas las 2. Me asomé desde la reja del taller. El carrito estaba ahí, humeando como siempre, pero había un tipo tirado en el suelo. Otro estaba sobre él. Lo golpeaba con una furia desmedida. El de la plancha ni se inmutó. Seguía cocinando como si nada. Tomé el radio del taller y llamé a la patrulla. No contestaron. Cuando regresé a mirar, los dos tipos ya no estaban. Solo quedaba el carrito y el letrero que ahora decía, el último mordisco. Esa noche no dormí. Después de eso, empecé a notar cosas más raras. El olor a carne empezó a parecerme más fuerte, más ácido, más a carne humana. Lo sé, suena ridículo, pero no era como el de una hamburguesa de la esquina. Era más espeso, un olor que se quedaba en la ropa, en la nariz, en la lengua, como si te lo metieran por dentro. Una madrugada, decidí tomarle foto al cartel. Quería mostrarle a mi primo, que trabaja en la alcaldía, pero la cámara de mi celular se apagó sola, 3 veces. Cuando por fin pude encenderla, la imagen salió borrosa, temblorosa, como si la hubiera tomado en movimiento. Pero yo estaba completamente quieto. En la foto, el letrero tenía otro nombre. Te estás pasando de listo. Tiré el celular al suelo. Me encerré en la oficina del taller y no salí hasta que amaneció. Pensé que había sido una coincidencia, una alucinación, pero el patrón llegó al día siguiente con una noticia peor. Oye, ¿supiste del chavo que desapareció? Uno que vendía tamales por aquí. Dicen que lo vieron por última vez al lado del carrito ese de hamburguesas. No supe qué decir, solo asentí. Y no es el único. Una señora me contó que han desaparecido varios. Pura gente que vive sola, que nadie reclama. Decidí hablar con el de las hamburguesas, confrontarlo. Quería saber qué estaba pasando. Esa noche me acerqué. No había nadie más, solo él y su carrito. ¿Qué le pones a esa carne? No respondió. ¿Por qué siempre cambias el nombre del carrito? Siguió en silencio. ¿Y qué carajos es esa tinta roja? El tipo se giró, levantó la cabeza. Por primera vez vi su rostro completo. Tenía cicatrices viejas, como si lo hubieran desfigurado con un cuchillo. Pero lo peor eran sus ojos. No tenían expresión. No eran tristes, ni violentos, ni alegres. Eran vacíos, como si detrás de ellos no hubiera nada. ¿Quieres saber?, me dijo. Asentí, sin pensar. Entonces sacó una libreta vieja y la abrió. Me mostró una lista de nombres escritos con la misma letra roja. Todos estaban tachados, menos uno. Mi nombre. ¿Cómo sabes quién soy? No respondió. Se limitó a darme una hamburguesa envuelta en papel grasoso. Es gratis, es para ti. No la acepté. Retrocedí. Pero él ya no me miraba. Estaba otra vez de espaldas, cocinando como si nunca hubiéramos hablado. Me encerré en el taller. Y desde entonces no he vuelto a probar nada de ese carrito, pero lo sigo viendo cada noche, puntual como un reloj.
El olor sigue ahí, la luz, el humo, la lista de nombres. A veces alguien nuevo se acerca. A veces gritan. A veces no se van nunca. Yo ya no llamo a la policía. No sirve. Una vez lo hice y la patrulla pasó sin detenerse. Otra noche vinieron 2 tipos a robarme. Cuando huían, uno de ellos tropezó frente al carrito. El de la plancha no dijo nada, pero el tipo que cayó no volvió a levantarse. El otro se fue corriendo. Yo cerré los ojos. Al día siguiente no había rastro, solo un nuevo nombre en el letrero: gracias por la carne. Ya no intento entenderlo, solo me mantengo alejado y rezo porque nunca me toque el turno, porque el carrito sigue viniendo y yo sigo en esa lista. No tengo idea de cuántas veces pasé junto a ese puesto sin pensar mucho. Ya sabes cómo es. Vas saliendo del metro, cruzas el tianguis, esquivas a los que venden películas pirata, y ahí está el señor de los raspados, con su carrito azul desgastado, sus botellas de colores chillones y esa voz rasposa que gritaba una y otra vez como disco rayado: raspado, raspado de grosella, vainilla, tamarindo, mango. Yo trabajaba en un despacho pequeño de contadores, en la colonia Doctores, sobre Doctor Bertiz. Todos los días salía a la misma hora, y todos los días cruzaba ese tramo de banquetas torcidas, llenas de puestos, ruido y olores. Y aunque nunca fui fanático del raspado, sí notaba al señor. Era difícil no verlo. Tenía la cara surcada por arrugas, usaba una gorra de los Diablos Rojos y siempre traía una camisa blanca empapada de sudor. No hablaba mucho con los clientes, solo gritaba su letanía raspadera y entregaba el vaso sin mirar a los ojos. Una tarde, una compañera del trabajo, Sonia, me dijo algo que no pude sacarme de la cabeza. ¿Te has fijado en ese señor? El de los raspados. Siempre trae un costal al lado del carrito. No es de hielo, porque el hielo va en la caja metálica de arriba, ya sabes, la que raspa, pero ese costal huele raro. Me reí. Le dije que seguro era basura o trapos, pero luego empecé a fijarme. Y sí, siempre estaba ahí. Un costal de yute gris, medio húmedo, apoyado contra la llanta trasera del carrito. Lo mantenía cerrado con un lazo rojo y lo movía poco. Algunas veces lo arrastraba unos centímetros, como acomodándolo, pero en general no lo tocaba. Y una vez, juro por mi madre que escuché un sonido venir de ahí dentro. No me refiero a un maullido claro o algo así. Number. Fue algo más bajo, más contenido, como un gemido apagado. Me detuve en seco y miré al costal. El señor me vio en ese momento. No me dijo nada, pero dejó de raspar el hielo y me miró fijo, como si hubiera escuchado también. Pasaron días. Empecé a evitar pasar tan cerca de su carrito. Me iba por el otro lado de la banqueta o cruzaba antes, pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Era un miércoles de julio, uno de esos días húmedos y pesados donde parece que el cielo te aplasta. Salí tarde de la oficina y el tianguis ya estaba levantado. Solo quedaban unos pocos vendedores recogiendo sus cosas. Al pasar frente al puesto de raspados, vi al señor hincado junto a su carrito con el costal abierto. No me vio. Estaba de espaldas. Y lo que vi no se me va a olvidar jamás. El contenido del costal eran gatos. Gatos muertos. 1, 2, 3. Al menos 5. Todos de diferentes tamaños, unos flacos, otros ya medio hinchados, algunos con la piel rota. El olor era nauseabundo, como carne podrida mezclada con orines de gato. El tipo los estaba acomodando con cuidado, como si fueran botellas de refresco. Sacó un trapo, limpió uno, lo volvió a meter. No supe qué hacer. No grité, no tomé fotos, solo caminé en reversa, sin hacer ruido, y me metí a una miscelánea para fingir que compraba algo. El estómago me daba vueltas. Me fui a mi casa con un nudo en la garganta. Esa noche no dormí. No podía dejar de imaginar los vasos de raspado, el hielo, la cuchara, el gato muerto, todo junto en una secuencia asquerosa. Al día siguiente no pude quedarme con la duda. Hablé con Sonia.
Le conté todo. Te creo, me dijo sin titubear. No eres el primero que lo ve. Mi primo, el que vende películas en el metro, me dijo que ese señor cura el hielo con los gatos. ¿Cómo que lo cura? Eso dicen, que mete los gatos entre el hielo para que dure más, que aguanta más el frío si hay carne con él. Hay gente que hace eso con bolsas de sangre de res para mantener fresco el hielo cuando no hay congelador. Pero este loco usa gatos. Se me revolvió el estómago. Intenté denunciarlo, lo juro. Fui a la alcaldía, me mandaron al área de salud. Llené un formulario, me dijeron que alguien pasaría a revisar. Pero pasaron los días, luego las semanas. El señor seguía ahí, con su carrito, con su costal. La gota que derramó el vaso vino una tarde de viernes. Salí a las 6 como siempre, y mientras caminaba hacia el metro, escuché un alboroto. Un grupo de niños, unos 5 o 6, rodeaban el carrito del señor. Reían, gritaban. Uno de ellos, como de 10 años, metía las manos en el hielo directamente. El señor no decía nada, solo los miraba, cansado, como si ya no le importara. Me acerqué por instinto. Pensé en decirle a los niños que se fueran, que era peligroso, que ese hielo no estaba limpio. Pero antes de que pudiera hablar, uno de ellos jaló el costal. A ver qué trae aquí el viejito. El costal se abrió de golpe, y uno de los gatos cayó al suelo. El silencio que siguió fue brutal. El niño que lo había jalado palideció. Algunos gritaron, otros se rieron con nerviosismo. El olor fue inmediato, penetrante, como de drenaje y carne vieja. El señor no se movió, solo dijo una frase. No toquen mis gatos, son para el hielo, si no, se derrite más rápido. Me congelé, miré sus ojos, no había odio ni pena, había rutina, como si eso fuera normal, como si estuviera harto de tener que explicarlo. Los niños se fueron corriendo, yo me quedé ahí, paralizado. Esa noche tomé una decisión. No volví a cruzar ese tianguis. Cambié de ruta, aunque significara caminar 15 minutos más. No podía ver al tipo. No podía soportar pensar que, mientras la gente compraba su raspado feliz, él tenía un costal lleno de animales muertos junto al hielo. Pasaron los meses. A veces escucho su grito desde la otra calle. Esa voz raspada como su cuchara. Raspado de grosella, vainilla, tamarindo. Ya no puedo oírla sin sentir náuseas. Un día, camino al trabajo, vi que su carrito ya no estaba. Me detuve. Pregunté a una señora que vendía elotes. ¿Y el señor de los raspados? Ella me miró y bajó la voz. Se lo llevó la policía. Alguien denunció que tenía animales muertos en su puesto, pero no fue eso lo peor. Entonces, ¿qué fue? Que encontraron un niño en el hielo. No dije nada, solo me alejé. El corazón me latía en los oídos. Esa noche lloré sin saber por qué. Desde entonces, no he vuelto a comer un raspado en mi vida. Y cada vez que paso por un puesto, no puedo evitar mirar detrás, buscando un costal. Porque ahora sé que hay cosas que no se ven, hasta que ya es demasiado tarde. Mi nombre es Javier, tengo 34 años, y lo que voy a contarte no es algo que suela compartir. De hecho, durante mucho tiempo me convencí a mí mismo de que fue solo una serie de malas coincidencias. Pero no lo fue. No después de lo que le pasó a Mauricio. Todo empezó un viernes por la noche, en Tláhuac, al suroriente de la Ciudad de México. Yo vivía por la Colonia del Mar, cerca de la estación nopalera del metro. Esa noche salí del trabajo con hambre y sin ganas de cocinar. Había tenido una semana pesada en la oficina, esas donde todo mundo te ve como el idiota de la empresa porque dijiste que sí a un proyecto que nadie quería tomar. Mientras caminaba por la avenida Tláhuac, con el tráfico todavía fluyendo lento y los anuncios del Metrobús parpadeando con intermitencias, noté un nuevo puesto callejero frente a una recicladora cerrada. Era una especie de carpa grande, con lona blanca y roja, y unas luces colgantes que le daban un brillo cálido. Había mesas, sillas de plástico y unas cuantas personas comiendo.
No sé cómo no lo había notado antes, pero en esa ciudad los puestos aparecen y desaparecen todo el tiempo. Me acerqué, atraído por el olor. Quesadillas, guisos de cazuela, carne deshebrada, flor de calabaza, hongos. Lo normal. Pero había algo raro. En la entrada del puesto, justo al lado de un tambo con salsa verde y una hielera de aguas, había un pequeño cartel plastificado, escrito con plumón negro: antes de comer, deja una prenda. Al principio pensé que era broma. Me reí. La señora que atendía, una mujer de unos 50 años, morena, cabello trenzado y un delantal bordado, me miró directo a los ojos y dijo: así es, joven. Aquí todos dejan algo suyo. Si quiere cenar, elija. Pensé que se refería a la cartera, a dejarla como garantía o algo así. Pero no. En la parte de atrás, colgando de unos alambres tensados, había chamarras, bufandas, gorras, hasta un brasier. Prendas reales, desgastadas, algunas sucias. Un tipo que ya estaba sentado frente a una quesadilla de chicharrón prensado tenía su camisa doblada sobre la mesa. ¿Es en serio?, le pregunté con una media sonrisa. Sí, güey, dijo mientras masticaba. Pero vale la pena. Están cabronas las quesadillas. La señora me señaló un perchero viejo detrás de su parrilla. Yo me quité el cinturón, medio en broma, medio por curiosidad, y lo colgué ahí. Me senté, pedí 3 quesadillas, una de tinga, una de huitlacoche y una de rajas con queso. Me las sirvió con salsa macha y cebollita encurtida. De verdad, estaban buenas. Increíblemente buenas. La tinga estaba tan bien guisada que se deshacía en la tortilla, y el queso era real, no de ese plástico de supermercado. La salsa quemaba rico, justo en el umbral del dolor. No eran las mejores quesadillas que había probado, pero sí las más memorables. Cuando terminé, regresé por mi cinturón. ¿Y el mío?, pregunté, al ver que no estaba en el perchero. La señora ni se inmutó. Apenas levantó la vista de la parrilla. Algunas prendas no regresan. Usted ya cenó. Que le vaya bien. Me quedé paralizado unos segundos. No era una amenaza ni una advertencia. Solo una frase lanzada como quien dice: ya se acabó el turno. Me fui caminando, incómodo, con el pantalón flojo y la sensación de que algo estaba mal. No en el lugar, en mí. Volví una semana después, no porque quisiera repetir la experiencia, sino por curiosidad. El puesto seguía ahí, pero ya no estaba donde lo recordaba. Estaba a unas cuadras más adelante, junto a un lote baldío. Mis ojos buscaron el letrero, y ahí estaba: antes de comer, deja una prenda. Esa vez fui con Mauricio, un compañero del trabajo que vivía en Mixcoac, pero pasaba por Tláhuac porque su novia vivía cerca. Se lo conté entre risas durante la comida en la oficina, y como era de esos escépticos que todo lo retan, me dijo que me acompañaba. Pinches inventos tuyos. Seguro soñaste lo del cinturón, se burló. Esa noche, Mauricio dejó su chamarra negra. La colgó él mismo. Yo no pedí nada, solo observé. Me costaba trabajo explicarlo, pero había algo en los ojos de la señora, como si supiera quién volvería y quién no. Mauricio pidió 4 quesadillas, de birria, de chorizo con papa, de sesos y una dulce, de plátano macho con cajeta. Estaba encantado, decía que qué joya había descubierto. Rió, eructó, limpió el plato. Ya regresamos por mi chamarra, doñita, le dijo, guiñando un ojo. Pero su chamarra ya no estaba. Algunas prendas no regresan, repitió la señora, esta vez con una sonrisa. ¿Cómo que no regresan? ¿Dónde están? ¿Dónde tienen que estar? La cara de Mauricio cambió. No sé si fue el tono de la mujer o el hecho de que no había señales de su chamarra. Insistió, preguntó. Ella solo siguió cocinando, como si ya no estuviera ahí. Nos fuimos sin su chamarra. Él venía furioso. Al día siguiente no fue a trabajar, ni al siguiente. Faltó 4 días seguidos. Le mandé mensajes, llamadas, ni una respuesta. Pregunté en la oficina, nada. Su novia fue a buscarlo a su departamento.
La puerta estaba abierta, todo estaba ahí, cartera, llaves, teléfono, hasta sus lentes de lectura. Pero él no. Levantaron un acta, claro, se hizo una denuncia, una búsqueda preliminar, pero era Ciudad de México. Desaparecer es más común de lo que cualquiera quiere admitir. Fui a ver a su novia unos días después. Me pidió que le contara todo. Le dije la verdad, que habíamos ido a cenar a un puesto de quesadillas raro, que había dejado su chamarra, que no se la regresaron. Sonó estúpido, incluso para mí, pero había algo que me daba vueltas en la cabeza. Esa noche regresé solo al puesto. No lo encontré. Caminé más de 20 cuadras por la avenida, revisando cada esquina, cada baldío, cada calle con poca luz. Nada. Pregunté en tiendas, en otros puestos, a los taqueros. ¿Un puesto con un letrero de dejar prendas? No, joven. No he visto algo así. Pasaron las semanas. Nunca volvimos a saber de Mauricio. Un mes después, en un tianguis por la estación Tezonco, vi colgada una chamarra negra sobre una de las estructuras metálicas de ropa usada. Me congelé. Era su chamarra. La reconocí por una costura mal hecha en la manga izquierda. No dije nada. No la compré. No me acerqué. Solo la vi. Desde entonces, cada tanto aparece ese puesto en distintos lugares de Tláhuac. A veces frente a una estación de metro, otras entre calles solitarias, junto a baldíos o recicladoras cerradas. Cada vez tiene un letrero nuevo, pero el mensaje es el mismo. A veces deja una prenda antes de comer. Otras, lo que se da, no se reclama. Nunca he vuelto a probar esas quesadillas. Nunca he encontrado a la señora de nuevo, ni a Mauricio. Pero cada vez que alguien me dice, vamos por unas quesadillas, conozco un puestito buenísimo por Tláhuac, siento el estómago encogerse y reviso que no lleve nada encima que no quiera perder para siempre. Soy Iván. Trabajo como velador en una bodega de materiales al sur de la Ciudad de México, en la colonia San Juan Xalpa. Es un trabajo solitario, pero tranquilo. De día soy otro más entre el tráfico de periférico y de noche, solo un tipo que se queda despierto cuidando que no se roben tubos, costales de cemento o el montacargas. Desde hace unos meses, justo a la salida de la bodega, en la esquina de calle Rojo Gómez con San Lorenzo, se pone un puesto de hot dogs que se llama Don Checo's Dogs. Lo atienden dos chavos. Uno moreno con cara de pocos amigos y otro más joven que siempre trae audífonos. El puesto es de esos que tienen una plancha grande, luces LED azules colgando de los tubos y una hielera de unicel donde tienen los refrescos gratis. Sí, eso es lo que ponen en el cartel. Hot dog a 40 pesos, llévate tu refresco gratis. Todo suena bien, ¿no? Pues no. Me acuerdo perfectamente del día en que empecé a sospechar. Era un miércoles. Como a las 10:30 de la noche, salí a comprar un hot dog. Había tenido un turno pesado y no había cenado. Me acerqué y el que atendía era el moreno. Me saludó con un movimiento de cabeza y me sirvió uno rápido. Me dijo que podía tomar el refresco que quisiera de la hielera. Había sidral, Fanta, Pepsi y unas botellas raras sin etiqueta, solo con taparosca azul. Tomé un sidral y regresé a la bodega. A los 15 minutos, empecé a sudar como si me hubiera metido al sauna. El corazón se me aceleró y empecé a sentirme como si hubiera inhalado solvente. El piso me temblaba, aunque estuviera sentado. Era una sensación parecida al vértigo, pero con más paranoia. Me costaba trabajo enfocar la vista y cada sombra me parecía una figura escondida. No dije nada al día siguiente. Pensé que había sido el cansancio o que el refresco estaba en mal estado. Pasaron unos días. Volví a comprar hot dogs, pero esta vez no tomé refresco. Todo normal. Pero cuando volví a ver a otro tipo saliendo de la bodega, un albañil que trabaja por las noches, creo que se llama Mario, con un hot dog y un refresco en mano, me puse atento. Desde la caseta observé. Mario se sentó en la banqueta a comer y destapó el refresco. Era una de esas botellas sin etiqueta. A los pocos minutos lo vi recargarse contra la pared, con la cabeza agachada. Después se levantó tambaleándose y se fue caminando en zigzag hacia el otro lado de la calle. No se cayó ni nada,
pero claramente no estaba bien. Esa noche lo seguí desde lejos. Caminó 2 cuadras, se metió entre unos puestos vacíos de la calle secundaria y ahí se quedó un rato, solo, como si esperara algo. Lo observé hasta que, de pronto, empezó a reírse. No una risa común, sino de esas que dan pena ajena. Luego se sentó en el suelo y se quedó viendo al cielo. Lo dejé ahí. Días después empecé a escuchar cosas. Una vecina que vende dulces por la mañana decía que, a veces, en la madrugada, veía a gente parada junto al puesto cerrado de hot dogs, como si esperaran turno. Pero el puesto solo abre de 8 de la noche a 2 de la mañana. A esa hora ya no hay nadie. Otro señor, que recoge cartón por la zona, me dijo que uno de los chavos del puesto, el de audífonos, a veces deja una caja con regalos cerca del puente peatonal, que dentro hay botellas vacías, condones usados y papelitos enrollados como los que usan para drogas. Para ese punto ya estaba claro, algo no estaba bien con esos refrescos. Una madrugada me acerqué al puesto, pero esta vez sin pedir comida. Solo me quedé parado enfrente, observando. El chavo de audífonos me miró como si ya supiera que no iba a comprar nada. Me saludó y volvió a su teléfono. El otro, el moreno, estaba friendo salchichas. Un cliente llegó en una moto itálica y pidió 2 hot dogs. Cuando le ofrecieron el refresco gratis, eligió una de las botellas sin etiqueta. Lo vi tomar un trago y su cara cambió casi al instante. Primero sonrió, luego frunció el ceño, como si no entendiera algo. Me acerqué. «Oye, ¿qué tiene ese refresco?», pregunté. El moreno me miró sin sorpresa. «Gratis, compa. Es lo que hay. Si no quieres, no lo tomes». Me fui. Ese fin de semana fui a ver a mi primo Sergio, que trabaja en un laboratorio de análisis clínicos. Le llevé una de esas botellas sin etiqueta que había tomado una noche que el puesto ya estaba por cerrar y no estaban mirando. Me la guardé en la mochila. Sergio la revisó. Dijo que tenía residuos de benzodiazepinas, un tipo de droga que se usa para tranquilizar gente. También había rastros de algo más fuerte, algo que no pudo identificar con los reactivos normales. Me dijo que eso no debería estar en una bebida, que alguien podría terminar con un colapso respiratorio si lo mezcla con alcohol o si tiene problemas de salud. Decidí que ya era hora de hacer algo. Fui a la patrulla de la esquina, donde siempre están 2 policías durmiendo en la unidad. Les expliqué todo. Me miraron como si les hablara en chino. Me dijeron que sin pruebas concretas no podían hacer nada, que si alguien denunciaba tal vez, pero que un refresco raro no es suficiente para levantarles un operativo. Entonces lo intenté a mi modo. Una noche esperé a que cerraran. Vi cómo guardaban las cosas. Me acerqué a la hielera y me llevé 3 botellas más. Las mandé con mi primo. Esta vez él las llevó con un amigo suyo de la Cofepris. Lo tomaron más en serio. No supe en qué terminó la investigación. Nunca me hablaron ni me llamaron como testigo. Pero 2 semanas después, el puesto desapareció. Así, sin aviso. Como si nunca hubiera estado ahí. Lo raro es que a la siguiente noche, en la misma esquina, apareció otro puesto nuevo. Este vende hamburguesas. Traen luces verdes ahora. Misma hielera. Mismo letrero. Hamburguesa a 70 pesos. Refresco gratis. No pienso probarlo. Ni yo, ni nadie que trabaje en esta bodega. Trabajo como auxiliar en una farmacia de 24 horas en la colonia Narvarte, al sur de la Ciudad de México. Es un barrio que, aunque ha cambiado mucho en los últimos años, conserva todavía esa mezcla rara entre lo tradicional y lo moderno. Departamentos antiguos con rejas oxidadas frente a cafeterías veganas con nombres en inglés. Ahí he vivido casi toda mi vida. A unas cuadras de mi casa, frente a un parque pequeño que siempre huele a perro mojado, se pone desde hace años un señor con su carrito de elotes. Nadie sabe cómo se llama. Todos le decimos el Don. No habla mucho. Siempre trae una gorra vieja y un mandil plastificado que parece llevar puesto desde hace décadas. Su carrito no tiene letrero, ni luces llamativas, ni música como otros. Solo una lámpara colgando de un gancho oxidado y una olla que siempre está hirviendo.
A mí no me gusta mucho comer en la calle, pero confieso que los elotes del Don tienen algo. No sé si es la mantequilla quemada o el maíz amarillo que usa, que siempre está dulce y tierno, pero cada tanto, sobre todo después de un día pesado en la farmacia, se me antojaba uno. Una noche de miércoles, después de cubrir el turno de la tarde hasta casi la medianoche, pasé caminando por su puesto. El parque estaba casi vacío, salvo por un señor paseando a su bulldog y una pareja discutiendo en voz baja sentada en una banca. El Don estaba ahí como siempre, en silencio, removiendo con una cuchara larga los elotes dentro de la olla. Me acerqué. «Buenas noches, Don», le dije. Él asintió con la cabeza como siempre. «Uno en vaso, por favor, con todo». Vi cómo tomó un vaso de unicel, lo llenó con granos amarillos y lo bañó con mantequilla derretida. Luego sacó el bote de mayonesa, el queso, el limón. Hasta ahí todo normal. Pero cuando buscó el chile en polvo, noté algo raro. En vez del clásico frasco de plástico rojo, sacó un envase de vidrio, como de café viejo, con una tapa de metal abollada. Lo abrió y por la luz tenue de la lámpara, alcancé a ver que el chile no era exactamente polvo. Se veía húmedo. Y lo peor, dentro del frasco se movían unos gusanos blancos, pequeños, que se retorcían entre los grumos rojos. «Oiga», dije, dando un paso atrás, «¿qué es eso?». El Don no respondió, solo me miró por primera vez directamente. Sus ojos eran pequeños, hundidos, y lo que vi en ellos me hizo querer salir corriendo. No era enojo, no era pena, era como si no entendiera por qué yo estaba alterado, como si no viera nada mal en lo que acababa de hacer, como si los gusanos fueran parte normal del condimento. Tiró un poco de ese chile sobre el elote, me lo extendió y dijo con voz áspera: «Está bueno, es natural, pica sabroso». Obviamente no lo tomé. Me quedé mirándolo, esperando alguna explicación, pero él solo dejó el vaso sobre la bandeja metálica de su carrito y siguió con lo suyo, como si yo ya no estuviera ahí, como si no hubiera pasado nada raro. Me fui de ahí con el estómago revuelto. Esa noche no dormí bien. Soñé con el frasco. Lo veía abrirse una y otra vez, los gusanos retorciéndose, algunos cayendo sobre el maíz, otros metiéndose por los orificios del vaso como si buscaran algo más que comida. Me desperté sudando. Juré no volver a pasar por ahí. Pero lo hice. Pasaron 3 días y al salir del trabajo decidí caminar por otra ruta. Aún así, desde el otro lado de la calle, vi al Don. Estaba ahí, como siempre. Solo que esta vez tenía fila. 3 personas, 2 adultos y un niño. Me detuve. El señor delante del niño pidió su elote con todo. El Don repitió el mismo procedimiento: elote, mantequilla, mayonesa y el chile del frasco. Vi cómo los gusanos se deslizaban entre el polvo, húmedo, mientras él lo agitaba con una cuchara oxidada y lo esparcía sobre el elote sin que nadie dijera nada. Nadie lo notaba. Nadie veía lo que yo veía. El niño tomó su elote, le dio una mordida y sonrió. No aguanté. Crucé corriendo la calle. «¡No comas eso!», grité al niño, que me miró con la boca llena y los ojos redondos del susto. Los adultos voltearon a verme como si yo estuviera loco. El Don simplemente bajó la cabeza y se quedó quieto. «¿Qué te pasa?», me preguntó el hombre que iba con el niño, empujándome con el brazo. Intenté explicarles. Les dije lo que vi: el frasco, los gusanos, que ese chile estaba podrido, contaminado. Pero nadie me creyó. El niño seguía comiendo su elote, tan tranquilo como si nada. El hombre se me quedó viendo con cara de asco y me dijo que me largara. «Ya no fumes esa mierda, compa. Vas a acabar mal», me dijo. Me fui. Esa noche fui al doctor. No dormía. Sentía que me estaba volviendo loco. Le conté a mi médico lo que había visto. Él me recetó unas pastillas para el insomnio y me sugirió que dejara de consumir bebidas energéticas en turno. Pero yo sabía que lo que vi fue real. Empecé a grabarlo. Me llevaba el celular oculto en la chamarra y desde una banca del parque esperaba a que alguien pidiera elote con chile.
Grabé más de 5 videos donde claramente se ve cómo el don saca ese frasco y sirve ese chile lleno de larvas. Subí uno a redes. Nadie me creyó. Dijeron que era montaje, que los gusanos se movían demasiado lento, que seguramente era gelatina con ajonjolí. Una noche, en mi desesperación, fui con una pequeña bolsa de plástico. Pedí un elote solo con limón. Mientras lo preparaba, me acerqué al frasco y con cuidado, mientras él volteaba, tomé una muestra del chile. La metí en la bolsa y me fui. La llevé a un laboratorio de análisis alimentario en la Colonia del Valle. Un conocido que trabaja ahí me hizo el favor de analizarla sin costo. Dijo que me avisaría cuando tuviera resultados. Pasó una semana. Entonces recibí una llamada del laboratorio. Me citaron en persona. Pensé que era por protocolo, pero apenas llegué, el encargado, un hombre mayor, serio, me llevó a su oficina. ¿Dónde conseguiste esto? De un carrito de elotes. ¿Dónde? Aquí cerca. ¿Por qué? El hombre me miró un largo rato antes de hablar. Lo que trajiste no es chile, al menos no en su mayoría. Hay rastros de ají seco, sí, pero está mezclado con materia orgánica en descomposición, larvas de mosca, probablemente de carne. Pero hay otra cosa. ¿Qué cosa? Hay restos de sangre humana. Se me heló la sangre. Creí que me estaba jugando una broma, pero él me mostró el reporte. Lo que había en ese frasco era un caldo rojizo de origen biológico, con fragmentos de tejidos que no deberían estar ahí. ¿Y los gusanos? Necrobios, larvas de cuerpos en putrefacción. El frasco entero es un ecosistema en descomposición. No entiendo cómo alguien puede usar esto como comida. Le agradecí y salí tambaleándome del laboratorio. Me dieron ganas de vomitar, de gritar. Esa misma noche fui al parque, pero el carrito del don no estaba, ni al día siguiente, ni el siguiente. Nunca más lo volví a ver. Pregunté a los vecinos, todos decían lo mismo. Se fue, como si lo supieran desde antes, como si ya lo esperaran. Desde entonces evito los puestos callejeros, ya no como elotes, y cada vez que alguien me habla con entusiasmo sobre el nuevo carrito que se pone por su casa, les digo que tengan cuidado, que no todos los chiles son lo que parecen, que algunos tienen más historia que sabor, y que a veces lo que nos echamos a la boca viene directo de la muerte. Trabajo en el área de inspección sanitaria del gobierno de la Ciudad de México. A diferencia de lo que muchos imaginan, no todo es revisar carnicerías sucias o clausurar fondas sin ventilación. Hay una parte del trabajo que no te enseñan en los manuales. Casos raros. Informes que se pasan de oficina en oficina sin que nadie quiera atenderlos. Asuntos que se arrinconan en carpetas sin folio. Y justo eso fue lo que me cayó a mí hace 3 meses. Todo comenzó con una queja ciudadana sin mayor detalle. Decía, en la esquina de Eje Central y Donceles, un carrito de churros reparte servilletas con mensajes perturbadores. Ya van varias personas que se enferman después de comer ahí. Lo firmaba una tal Lourdes, sin apellido, sin número. Lo ignoré, claro, pero 2 semanas después, otra queja más. Y luego otra, siempre anónimas. Todas apuntaban al mismo carrito, hasta que alguien mandó fotos. Las servilletas estaban manchadas con lo que parecía salsa de fresa, pero sobre la mancha, con una pluma negra, aparecían frases escritas a mano. Cosas como, nadie supo que lo dejé dentro del ropero. El cuerpo de mi padre aún está debajo del concreto. Ella no gritó, solo lloró. Eso fue peor. Pensé que era una broma, gente aburrida o alguna campaña viral de un canal de YouTube. Pero los mensajes seguían llegando, cada vez más detallados. Y el lugar era el mismo. Un carrito de churros, siempre al caer la tarde, en esa esquina céntrica, rodeado de tiendas de celulares y vendedores ambulantes. Así que decidí ir. Era jueves cuando me acerqué por primera vez. Eran cerca de las 7 de la tarde. La ciudad estaba en su caos habitual. Sirenas a lo lejos, gente con prisa, motociclistas metiéndose entre autos. La esquina de Eje Central y Donceles estaba repleta de puestos.
vendedores de DVDs, comida, cigarros sueltos. Y ahí, entre todos, estaba el carrito. Era uno de esos carritos clásicos, estructura de acero inoxidable, toldo rojo desteñido y una charola al frente llena de churros recién hechos. Un cilindro de gas con quemador mantenía el aceite caliente. Detrás del carrito, un señor de unos 60 años, delgado, con una gorra azul sin logo y una bata blanca sucia de harina. Su rostro no me decía nada, ni amable ni desconfiado, solo neutro. Me acerqué y pedí una orden de churros rellenos. Me lo sirvió en una bolsita de papel con 2 servilletas dobladas encima. Las servilletas. Una de ellas tenía una mancha roja que a simple vista parecía mermelada. La abrí discretamente. Yo también lo vi morir, solo no hice nada. Mi piel se tensó. Le pregunté al señor, intentando sonar casual, ¿usted escribe esto? Me miró sin inmutarse. ¿Escribe qué? Le mostré la servilleta. Él la tomó, la leyó y me la devolvió. Eso no es mío. Me quedé callado unos segundos. Él siguió friendo churros como si nada. La gente seguía llegando y cada uno se iba con sus churros y servilletas similares. Alcancé a ver a una señora mayor sacar la suya, fruncir el ceño y luego guardarla sin decir nada. Volví al día siguiente, pero el carrito no estaba. Tampoco el sábado, ni el lunes siguiente. Apareció de nuevo hasta el miércoles, misma hora, misma esquina, como si nunca se hubiera movido. Y esta vez me quedé cerca. Observé desde una banca frente a la entrada del Metro Bellas Artes. Estuve ahí por casi 2 horas. Vi al hombre atender a más de 30 personas. Ninguna se quejó de las servilletas. Ni una. De hecho, muchas ni las miraban. Pero yo lo hice. Me acerqué por segunda vez, pedí churros sencillos. Me dio otros 2 papeles manchados. En uno, la frase: el segundo piso de la casa de mi abuela tiene un cuarto que nadie debe abrir. La otra decía: ella pensó que era un sueño, pero no lo era. Comencé a sospechar que no era una sola persona escribiendo los mensajes. Las letras eran distintas, algunas torpes, otras con caligrafía pulcra. Lo llevé al laboratorio, usando mis credenciales de inspector sanitario. Les pedí analizar los rastros de tinta, sangre, cualquier sustancia. Me prometieron resultados en 5 días. A los 3 días, uno de los laboratoristas me llamó directamente, por fuera del protocolo. «Lo que trajiste», dijo, «las manchas rojas, no son mermelada. Hay trazas de hemoglobina, sangre humana, muy diluida, pero sangre. También hay ADN distinto en cada servilleta». Le pedí que me enviara todo por escrito. Nunca llegó ese informe. Y el laboratorista, Luis, dejó de contestar. Cuando fui a buscarlo, me dijeron que había renunciado de la nada. No dejó cartas, ni habló con nadie. Simplemente no regresó a trabajar. Para entonces ya me había obsesionado. Volví al puesto una vez más. No a comprar, sino a confrontarlo. Pero el señor me vio venir y levantó las manos. «Usted no es el primero. No insista. No sé de dónde salen las frases. Yo solo reparto churros». «¿Cómo que no sabe?», grité. «Usted es el que las mete en la bolsa». Él suspiró. «Yo no las meto. Aparecen. Siempre aparecen». Y entonces me mostró una caja de servilletas vírgenes, sin mancha alguna. Sacó una, la dobló y me la dio. Estaba limpia. «Espere», me dijo. La puse sobre la barra de acero, frente a nosotros. En menos de 1 minuto, una pequeña mancha comenzó a brotar desde el centro del papel. Roja, lenta, como si emergiera desde el interior mismo de la fibra. Después, letra por letra, un trazo comenzó a dibujarse, como si una mano invisible escribiera sobre ella. Lo enterré sin cabeza. Nadie va a encontrarla jamás, tragué saliva. El viejo me miró con una calma extraña. ¿Lo ve? Yo no las hago, solo las reparto. ¿Por qué? Él alzó los hombros. Porque si no lo hago, algo pasa. Ya lo intenté antes. 1 semana entera sin salir. Pero cada día, las servilletas seguían apareciendo.
Se amontonaban en mi cocina, en mis cajones, en mi cama. Cientos, miles, todas con confesiones distintas, algunas escritas en idiomas que ni reconozco. Una vez abrí mi refrigerador y estaba lleno de ellas. Guardó silencio unos segundos. Es mejor que estén aquí, donde alguien las vea. Me quedé paralizado, no por miedo, sino por una sensación más profunda. Algo me decía que eso que estaba viendo no tenía explicación, pero era real. No volví a reportarlo. Guardé todo el expediente en una caja, sin folio, sin firma, como todos los otros casos extraños que nadie quiere tocar. Pero comencé a ir con más frecuencia al carrito, ya no para investigar, sino a ver las servilletas. No sé por qué, pero hay algo en esas confesiones que me atrae, como si esperara que una de ellas dijera algo que necesito saber, como si, tal vez, alguna de ellas esté escrita para mí. A veces, al llegar a casa, encuentro una servilleta nueva en mi bolsillo. No recuerdo haberla tomado. Ayer leí una que decía: tú también guardas secretos, sabes que no eres tan distinto, y lo peor es que tenía razón. Mi nombre es Rodrigo, y esto que voy a contar, aunque parezca una exageración, ocurrió tal y como lo viví. Es algo que me pesa, que se me queda en la garganta cada que paso por el mercado de San Simón en Iztapalapa. No me gusta hablar de ello, y tampoco me enorgullece admitir que tardé mucho tiempo en reconocer lo que estaba frente a mí. Pero ya no puedo quedármelo más. Todo comenzó hace un par de años, cuando me quedé sin trabajo. La pandemia me había dejado con deudas, y la desesperación me hizo aceptar cualquier oportunidad que se me presentara. Así fue como terminé ayudando a doña Nena en su puesto de tortas. El puesto estaba bien ubicado, una esquina amplia, justo frente a una papelería que siempre tenía gente. Vendíamos tortas de pierna, milanesa, jamón, huevo, hasta de carnitas cuando había suerte. El pan lo traía un señor de Chalco cada mañana y la señora lo tostaba en comal, con mantequilla. En serio, olía a gloria. Doña Nena era una mujer ya grande, morena, siempre de mandil azul, y su cabello recogido con un clip que apenas sostenía su chongo. Se movía lento pero con precisión. Todo lo tenía medido al milímetro. El jitomate cortado en rodajas exactas, la cebolla cruda para los valientes y la mayonesa que preparaba ella misma con ajo y limón. El secreto está en el sabor, no en lo que cuesta, decía siempre. Yo me encargaba de abrir el puesto a las 6 de la mañana y de prepararle el carbón cuando se trataba de hacer tortas ahogadas. El trabajo era pesado, sí, pero comía diario, me pagaban puntual y sobre todo me dejaban propinas y me movía rápido. Era un buen lugar, dentro de lo que cabe. Pero a los 3 meses empecé a notar cosas raras. Todo empezó con el pan. Una mañana, al revisar las cajas que nos traía el panadero, noté que algunas piezas venían manchadas, como si tuvieran tierra. Pensé que era polvo del camino, que quizás el señor había puesto las cajas sobre el suelo. No dije nada. Agarré un trapo húmedo y limpié las piezas. Pero las manchas regresaban. Después vinieron los olores. A ratos, cuando partía una torta, me llegaba un aroma extraño, leve, como humedad encerrada, como cuando levantas una alfombra vieja. Doña Nena decía que era el jamón. Ya ves que el jamón del barato huele así, pero no está echado a perder. Y como no soy de los que le buscan 3 pies al gato, me callaba. Pero entonces empecé a tener sueños. No pesadillas, exactamente, pero sí sueños confusos. Siempre lo mismo. Yo, parado frente al puesto, cortando pan, sirviendo tortas, y al fondo, detrás del comal, alguien observándome. No podía ver bien su cara, pero sabía que no era doña Nena. Era alguien más, alguien que no debía estar ahí. Lo peor fue cuando noté que algunos clientes no regresaban. Había un señor que venía todos los lunes por su torta de milanesa con todo y de repente dejó de venir. También una señora que traía a su hijo en la carriola. Desaparecieron. Lo atribuí a que tal vez se habían cambiado de ruta o algo así, pero empecé a contar. Entre julio y septiembre,
Al menos 7 personas que eran clientes frecuentes dejaron de aparecer, y nadie en el mercado hablaba de eso. Un día, uno de los comerciantes del local de junto, el que vendía películas pirata, me dijo algo que me heló la sangre. «Oye, ¿tú no has notado que tu jefa entierra algo cada que llueve?» «¿Cómo?», le pregunté, pensando que era broma. «Sí, cabrón, ahí, detrás del puesto, cuando hay lodo. A veces me toca verla, como que hace un hoyo, mete algo en una bolsa negra y lo tapa otra vez». Me reí nervioso y le dije que seguro era basura o restos del día. Pero desde ese día empecé a fijarme. Y sí, cada que llovía fuerte, doña Nena salía con una bolsa y una pala pequeña. Se metía detrás del puesto, junto a los árboles que dan sombra a los comensales, y se agachaba. No tardaba más de 5 minutos. Luego regresaba como si nada. Una tarde de sábado me tocó limpiar solo porque ella dijo que iba a ir al banco. Aproveché para curiosear. Caminé al árbol y comencé a escarbar con una cuchara larga de metal, solo un poco, y encontré lo que menos esperaba: huesos. Eran pequeños, tal vez de pollo, pero no había restos de carne ni de grasa. Estaban limpios, secos, como si hubieran sido hervidos. Pensé que eran basura, pero al escarbar más, encontré uno que no era de pollo. Tenía forma rara, como un dedo. Lo solté de inmediato. Guardé silencio. No dije nada. Seguí trabajando con el estómago revuelto y la cabeza a punto de estallar. Esa noche no pude dormir. No comí. Empecé a cuestionarme todo. ¿Y si era solo mi imaginación? ¿Y si eran huesos de res? Pero la forma de ese hueso no se me iba de la cabeza. Pasaron varios días en los que no toqué el pan. Dejé que lo cortara ella. Evitaba quedarme solo. Y empecé a fijarme en otra cosa: los dientes de algunos clientes. Muchos venían con las encías rojas, sangrantes, como si acabaran de ir al dentista. Uno me dijo: «Es que esa torta está muy dura, joven», mientras escupía algo rojo. Pero el pan no estaba duro. Fue un jueves cuando decidí que ya era suficiente. Le dije a doña Nena que no podía seguir trabajando, que había conseguido un puesto en una tortillería en la Colonia del Mar. Ella solo me miró fijo, no dijo nada. Luego asintió. «Qué bueno. A veces es mejor moverse, antes de que uno se quede donde no debe», dijo. No entendía a qué se refería. Me fui. No volví a verla. Pero 2 semanas después, pasé por ahí para tomar la combi. El puesto seguía, pero ya no estaba doña Nena. Había un tipo joven, con el mandil lleno de salsa, sirviendo tortas como si nada. Le pregunté qué había pasado con la señora. «Ah, no sé, jefe. Yo solo estoy cubriendo. Me dijeron que se fue de viaje, creo que a Veracruz, pero no ha vuelto. El negocio me lo dejaron armado. Vi la plancha donde calentaban el pan. Sobre ella algo chisporroteaba. Y no sé si fue idea mía, pero olía a pelo quemado. No dije nada. Solo me fui. Desde entonces evito los puestos callejeros. No porque no me gusten, sino porque aprendí algo que no puedo olvidar. A veces lo barato sí cuesta. Y a veces cada mordida de una torta sabe a tierra húmeda, como de tumba recién abierta. Y nadie te dice por qué.